vamos a entender un poquito también la fisiología de estos requerimientos diarios de agua y cómo se comportan estos líquidos intracelular y extracelular en el medio interno. Entonces, tenemos aquí un adulto promedio. Si es un adulto promedio hombre de 70 kilos, va a tener alrededor de su masa corporal total de agua un 60% de líquidos. Si es una mujer, igualmente flaquilla, va a tener de líquido de agua corporal total un 55%. Ya después ustedes me van a decir el por qué los hombres tienen más que las mujeres. Luego entonces vamos a tener una división en estos espacios. Tenemos que 2/3 corresponde al líquido intracelular y lo conocemos como LIC. Y 1/3 es el líquido extracelular y lo conocemos como LEC. Del líquido extracelular, un 80% corresponde al líquido del intersticio, que está entre los tejidos, y el otro 20% al plasma. Tenemos líquidos muy peculiares en el intersticio, como en el humor acuoso, el líquido cefalorraquídeo, el líquido de la sinovia, la linfa, por mencionar algunos. Pero aparte de entender eso, tenemos que identificar qué pasa cuando se pierde estos líquidos. Cuando se pierde la homeostasis de estos líquidos y hay más pérdidas que ganancias, tenemos a la deshidratación. La deshidratación va a tener como consecuencia una disminución del flujo de la saliva, un aumento de la osmolaridad plasmática, que también ustedes me van a decir cuál es la osmolaridad plasmática normal, y una disminución del volumen sanguíneo. Cuando disminuye el flujo de saliva, en la boca y la faringe obviamente nos va a dar resultado como mucosas secas. Y esto estimula la sed en los centros del hipotálamo, que tenemos el centro de la sed en el hipotálamo. Entonces aumenta la sed y hay un aumento en la ingesta de agua. Aumento del agua corporal a niveles normales y desaparición de la deshidratación. Ahora vamos con el aumento de la osmolaridad plasmática. Aumenta la osmolaridad plasmática. Bueno, ¿qué es ósmosis? ¿Qué es la osmolaridad plasmática? ¿Qué nivel es el adecuado o el normal? ¿Y por qué aumenta? ¿Y qué aumenta, no? Aparte del líquido del agua, ¿qué aumenta? Entonces estimula los osmorreceptores hipotalámicos. ¿En dónde se encuentran estos osmorreceptores? ¿En qué núcleos, no? Me van a decir también. Estimula el centro de la sede del hipotálamo y como respuesta es que vayamos a tomar agua. Después existe una disminución del volumen sanguíneo, hay una hipovolemia, hay disminución de la presión arterial, hay una hipotensión y aumento de la liberación de renina por las células juxtaglomerulares del riñón. Al aumentar o sensibilizar, mejor dicho, estas reninas por las células juxtaglomerulares, se va a sintetizar angiotensina 2S en donde se sintetiza. Después se va a sintetizar aldosterona y el resultado es la reabsorción de sodio con que otro electrolito y por lo tanto la reabsorción de agua. Eso es ¿qué pasa cuando hay deshidratación? Y ahora acá decimos que hay una ingesta aumentada de cloruro de sodio, o sea, consumimos muchísima sal. Hay aumento de la concentración plasmática de los iones sodio y cloruros y hay aumento de la ósmosis de agua desde el líquido intracelular hacia el líquido intersticial y de ahí al plasma. Esto va a hacer que aumente el volumen sanguíneo y una hipervolemia. Cuando hay hipervolemia, se dilatan las aurículas, por lo tanto se va a sintetizar y se va a liberar el péptido natriurético atrial y este, como su nombre lo indica, natriuresis va a hacer que exista una reabsorción reducida de sodio y cloro por los riñones. ¿Por qué? Porque en realidad lo que va a hacer es va a sacar sodio y cloro. Luego entonces, ¿qué pasaría si hay una ingesta
¿no? Aumentada de cloruro de sodio de esta sal, hay aumento de las concentraciones plasmáticas de sodio y cloro, hay aumento de la ósmosis de agua desde el líquido intracelular hacia el líquido intersticial y de ahí al plasma, y por lo tanto, como resultado hay una hipervolemia, hay aumento del volumen sanguíneo. En la otra cara de la moneda existe una disminución en la liberación de renina, por lo tanto, no hay síntesis de angiotensina 2 y por lo tanto no hay esta síntesis de la aldosterona. Al estar estas cosas disminuidos, hay un aumento en la tasa del filtrado glomerular y hay una reabsorción reducida de sodio y cloro. Entonces, en conclusión, al no tener sintetizados ni renina, ni angiotensina, ni aldosterona, no hay reabsorción de sodio y agua. Y cuando tenemos aumentado el péptido natriurético atrial, hay un aumento en la natriuresis, o sea, estamos eliminando agua. Posteriormente, ya que entendimos más o menos cómo funcionan estas hormonas, que son cuatro principales, que es la aldosterona, la renina, la ADH, hormona antidiurética o vasopresina, y la natriuresis, ¿no? El péptido natriurético atrial, vamos a tener una reabsorción reducida de cloruro de sodio por los riñones. Hay aumento de la pérdida de estos iones, hay natriuresis, y aumento de la pérdida de agua en orina por ósmosis. Por lo tanto, hay una disminución del volumen sanguíneo. Si nosotros entendemos esos mecanismos compensatorios cuando hay más pérdida que ganancias o cuando hay más ganancia de pérdida, vamos a entender cómo se comportan esos líquidos corporales. Nosotros también debemos de entender los valores normales. Los ingresos totales según el Guyton van a ser de 2.300 y los egresos totales van a ser unos 2.300. Por lo tanto, se cumple la homeostasis porque tanto los valores de ingresos 2.300 es igual que las pérdidas, ¿no? Nosotros consumimos normalmente en un día 2.100 de líquidos y gracias al metabolismo por las células y y el metabolismo aeróbico vamos a tener de ingresos 200 y ya nos da en total un 2.300. En las pérdidas, ¿qué pasa? Tenemos pérdidas insensibles en la piel de 350 que se da por el simple hecho de caminar o algún trabajo básico. Tenemos insensibles también en los pulmones cuando nosotros hacemos la ventilación en el proceso de inspirar y expirar, 350, el sudor con unos 100, las heces con otros 100 y la orina con 1.400 y en total las pérdidas son 2.300. Pero vean acá, si nuestro cuerpecito hace un ejercicio intenso prolongado, pues las cosas cambian, ¿no? Y aumentan hasta el doble. Entonces, en resumen, ¿qué podemos decir? Tenemos ingresos, pero también tenemos pérdidas. Los ingresos literal es a través de tomar agua, ¿no? Así lo vamos a hacer de abrupto. Y las pérdidas pues son más exquisitos, ¿no? En los riñones, en los pulmones, ese sudor y piel. Pero no pasa literal, ¿no? O sea, no es de tome agua y ya listo, ya estamos en la célula, no. Primero pasamos en el plasma, que el plasma son 3 litros más o menos en un adulto promedio de 70 kilogramos. Después tenemos las membranas, que ya las conocimos, ¿no? Estos intercambios iónicos que no pasan las cosas y tenemos toda un arsenal para que pasen electrolitos o algunas moléculas grandes y así. Después pasa al líquido intersticial con 11 litros en el cuerpo humano. Ahora sí ya llegamos a la membrana celular y ¡tarán! Tenemos el líquido intracelular que son nuestros 2/3, que si lo pasamos a líquido son 28 litros, ¿no? Y luego esto, todo lo que no es el líquido intracelular es que el líquido extracelular que corresponde a 1/3, que son 14 litros, ¿sale? Y estos tejidos o estos líquidos especializados del intersticio como los linfáticos. Bueno, para entender más este tema, revisen este capítulo. Y bueno, pues muchas gracias. Ese espíritu de entrega va implícito en el ejercicio de esta carrera. El doctor Abraham Katase Tanaka.